Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. A ver, aquí tenemos dos noticias. Una malísima y una buena. ¿Cuál quieren primero? La mala. Y así La después la buena sabe mejor. Está bien. Bueno, la noticia mala es que en total llevamos como un año chequeando esta pieza que queríamos ponerle a la autocaravana, el sistema de inyección electrónica. Luego, comprándola, llevamos como 6 meses. Y finalmente, hace un par de días, descubrimos que no iba a ser posible tenerla en tiempo. Por lo tanto, esa opción hubo que descartarla completamente. Y estoy muy dolido. ¿Y la buena? La buena noticia es que buscamos la opción número 2, no era la que habíamos soñado, o por lo menos yo. Y esta opción la compramos y en 3 días ya estaba aquí en la casa. Lo que significa que ya podemos echar a andar la autocaravana. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Somos Mauricio y Katia. Hace un año ya, con la compra de una vieja autocaravana, comenzó nuestro proyecto. Imaginábamos una restauración, pero resultó ser una gran reconstrucción. Finalmente, después de mucho trabajo, llegamos a donde normalmente otros inician. Bienvenidos a la temporada de camperización. Acompáñanos mientras el interior de nuestra autocaravana se convierte en nuestra pequeña casa sobre ruedas y logramos la meta de comenzar a viajar. Vamos a empezar abriendo los regalos. ¡Ajá! ¡Qué caja más larga! Aquí tenemos la primera parte y la más importante, la electrónica del asunto. Aquí está el protagonista de todo el sistema. Esta parte en inglés se llama throttle body. En español creo que le llaman mariposa. Y tiene un sistema de 4 inyectores aquí en el cuerpo de la mariposa. Contrario a 8 inyectores de inyección directa que iban encima de cada cilindro con la versión anterior que yo quería. Además decir de que aquí ya incluido en toda esta pieza está también la computadora que controla el sistema de inyección electrónica. Luego tenemos toda esta cablería, la cablería necesaria para conectarlo a él, a la autocaravana y al motor, las instrucciones y qué más, pues más cables, el sensor de oxígeno que va en el tubo de escape, unas presillas para presillar una rosca que es donde se va a enroscar el sensor, una pantalla con la que se puede controlar todo desde dentro de la autocaravana, y esto ahora mismo no sé lo que es. Este es el sensor de temperatura y ya les diré qué es esto. Y ahí está todo lo relacionado con la entrega de combustible desde el tanque. Bobina, juntas, el distribuidor y la pieza más grande está aquí, más pesada posiblemente, el múltiple de admisión. Y ya con todo eso debe funcionar la autocaravana. Lo primero que hay que hacer es instalar el múltiple de admisión en el motor, porque aquí ya luego se sujetan la mayoría de las otras piezas. Yo recuerdo que en el último video le dijimos que íbamos a seguir haciendo gabinete de la cocina, las puertas, las gavetas, pero así no fue. ¿Y eso por qué? Porque siguiendo el orden de prioridades, lo más necesario en este momento es que la caravana camine, que la caravana nos lleve a la Carolina del Sur, donde acabaremos de construirla. Así que prioridad número 1 es que la caravana se encienda y camine. Por fin, después de no sé cuántos meses, vamos a destapar esta parte que habíamos cubierto para proteger el motor y vamos a poner ahí lo que corresponde. Primera prueba en seco, a ver si es la parte correcta, y ya está, es la que es. Ahora vienen las juntas y el pegamento y esas cosas. Ahora el múltiple definitivamente, tratando de bajarlo
lo más nivelado posible. Ok, tornillos. Entre 15 y 18. Vamos a repasar. Ya está puesto el múltiple de admisión, así que vamos a ver las otras instrucciones, a ver a quién le toca. Esto es una de las cosas que va ahora y creo que algunos tapones. Por aquí ya está puesto un tapón que va justo debajo del compresor y mejor ponerlo ahora antes de tener que mover todo eso. También puse la toma de agua del motor y ya estoy listo para poner el... ¿cómo se llamaba? La mariposa. La mariposa. Qué bien. ¿Ya se puede encender? Ya. Si le echa gasolina y un fósforo, enciende. Estoy conectando la batería porque tengo que darle vuelta al motor y encontrar el punto muerto superior en el cilindro número 1. ¿Quién sabe lo que significa? Bueno, datos técnicos, y por eso no les he enseñado mucho de lo que he estado haciendo ahí porque es bastante aburrido. He estado conectando mangueras de gasolina, tubos de vacío y un poco de cosas que he ido adelantando. Pero ahora es el momento de poner el distribuidor y para eso necesito darle vueltas al motor. Para poder encontrar el punto muerto superior del cilindro número 1 tengo que quitar la bujía. Okay. Y ahora hay que darle vueltas al motor y cuando se sienta soplar por ese cilindro es que estamos en punto muerto superior. ¿Ya? Pues estaba ahí mismo. Ok, mejor todavía. Ahora por allá adelante hay que asegurarse. Y se pasó un pelín. Solo él ve lo que está sucediendo por ahí. Yo intenté con la cámara, intenté yo misma en mirar. No hay manera. Así que... súper intrincado. a confianza del mecánico. Pero hay que darle un poquito de vuelta hacia atrás. Despacito, despacito. 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 Ya. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ya podemos poner el distribuidor nuevo. Electrónico. ¿Para qué sirve esto? Pues distribuye la corriente, la chispa que llega a la bujía, la va mandando por el cable que corresponde en ese preciso momento, la manda desde aquí hasta cada pistón, hasta cada bujía, y son 8. Wow. Mientras va dando vuelta va mandando hacia cada cable, y por supuesto el cable va a la bujía correspondiente y hacen que todo el motor funcione sincronizadamente. Y más lo hace en el tiempo correcto, dependiendo de la fuerza o el trabajo que está haciendo el motor, adelanta o atrasa el tiempo, y todo lo hace electrónicamente a través de la computadora que está acá en esta parte. Todo un enredo electrónico increíble. Ay, man. ¡Oh! Demasiada. Super líquida. ¿Pero qué es eso, chicos? Bueno, le dijeron que le pusiera bastante grasa, porque este piñón es nuevo y tiene que adaptarse al... Sí, ¿Pero qué? El piñón, no la rodilla. Mira, tengo más grasa yo que el... Este es el rotor. Y este coge la corriente que viene de la bobina a través de este
del centro este conector, y entonces él va dando vueltas alrededor, como les expliqué antes, y con este trozo de metal envía la corriente a cada uno de estos otros conectores. Eso siempre está dando vueltas. Mientras el motor está dando vueltas ahí, distribuyendo la corriente. Pero ya me desconcentraste otra vez. Hay que poner esto aquí. Y hay que poner esto aquí para poner en tiempo el distribuidor. Él dice que yo lo desconcentro porque se quedó un ratito, viste, antes poniendo cositas aquí tranquilito. Yo estaba por ahí con la computadora y él estaba haciendo las cositas tranquilito. Pero cuando yo vengo para acá, yo le pregunto, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto por qué se usa? Y entonces se pone a explicar a mí y a ustedes y lo desconcentramos. Ahora sí está. Bueno, resulta que leer las instrucciones ayuda a veces, ¿no? Y aquí la tapa esta tiene una marquita que es justo donde va a ir el cable del cilindro número 1. Y así ya queda puesto el distribuidor, marcado el cilindro número 1, y podemos apretar ya todo en su lugar. El resumen de lo que he hecho hasta ahora es instalar la mariposa o el throttle body, las mangueras de gasolina. Esta es la manguera de entrada de gasolina con un filtro, y aquí ya, bueno, la tengo desconectada porque primero hay que dejar que saque un poco de gasolina, luego conectarla aquí y ya llenar el sistema. La manguera de retorno sí ya está conectada por aquí y va luego hasta el tanque. El sensor de presión de aceite del motor, una manguera de vacío que chupa los gases que se crean dentro del motor, otra pequeña manguera de vacío por acá que va hacia la transmisión, otra manguera de vacío por acá que va hacia la asistencia de los frenos. Okay. Esta base también la tuve que modificar un poquito, pero no fue muy difícil, para conectar el cable del acelerador, que ya funciona. Cuando acelero aquí ya mueve la mariposa, entonces se mueve ahí adentro. Y lo que falta es mucha cablería. Tengo que eliminar algunas cosas de la cablería de fábrica y otros que sí se van a utilizar, conectarlos, o sea que por lo menos cambiar todos los forritos estos para hacerlo más bonito, y después ya por último lidiar con la cablería, con toda la cablería que viene con el sistema de inyección. A eso también sumarle, instalar el sensor de oxígeno que va en el tubo de escape. La cablería está un poco adelantada, pero estoy un poco aburrido de cablería y voy a hacer una base para montar la bobina, que en otros casos, en otro vehículo estaría montada a la pared esta que divide el interior del área del motor, pero como esta pared está rara y está lejos por allá, aquí lo que tengo que hacer es montarla arriba del motor para que tenga un cable relativamente corto, si no tendría que tener 2 metros de cable. Tenemos un segundo electricista aquí ayudando. ¿Qué quiere probar con esa luz? ¿Qué tú crees? ¿Va quedando bien? ¿Sí? Bueno, llegó la hora de probar si sirvió la base. Pintada, ¿eh? Ya está pintada y lista para colocarla aquí. La estoy sujetando del múltiple de admisión. Está bien fuerte, yo creo, como para soportar las 3 libras de bobina.
parece, rubia? ¿Está bien? Yo todavía no sé para qué sirve aquel hueco, así que ahora a la vuelta nos contará. Dicen ellos de poner el sensor aquí para que sirva como de guía, me imagino yo. Ya estoy aquí. Y ese fue el sensor de oxígeno. Le dice a la computadora qué tipo de gases están saliendo por el tubo de escape y cómo ajustar la cantidad de combustible y de oxígeno que tiene que darle al carburador o a la mariposa. ¿Te vas a ir otra vez? Ya, el siguiente trabajo es llevar corriente a la bomba de gasolina que está en el tanque. Y voy a estar por acá abajo y hay tremenda oscuridad, así que no les enseño. ¿Está triste? ¿Está ocupado? Preocupado. No sé si va a tener que desarmar un poco de lo que ya ha hecho. A encontrar el cable. No me gusta ni pensar. Yo no sé qué pasó con ese cable, tú. Sí, yo no sé. Seguramente lo quité yo cuando... Bueno, Mauri tiene un problema con un cable. Se le perdió un cable. Él creo que se quedará aquí buscando la manera de encontrarlo, o tal vez lo quitó, o tal vez habrá que ponerlo nuevo, no se sabe. Y ustedes y yo vamos a arreglar la comida. Aquí estamos. Primero que nada, le quiero decir algo. A mí no me gusta mucho cocinar, ¿ok? Pero se ve, me gusta comer. Y entonces tuve que encontrar un balance, ¿sabes? Entre las dos cosas. Además, ¿por qué? Porque estamos viviendo en Estados Unidos y aquí es muy, muy, muy fácil y hasta muy barato comer mal. Comer mal y comer rápido. A la gente aquí parece que no le gusta cocinar y entonces hay cualquier tipo de comida hecha. Solo que ponerla en la microondas y comerla y no es cosa. Soy italiana, así que la buena comida me gusta. Y entonces, encontrando un balance, lo que hago es intentar comer por lo menos saludable. Me gusta comer avena, me gusta comer muchos vegetales. Y Mauri, por suerte, no es muy de comida chatarra, por así decir. No come avena porque dice que es comida para caballos, pero bueno, tal vez un día la probará. Y entonces, esta noche, ¿qué vamos a cocinar? Esta noche cocinamos pimientos rellenos de carne, de pavo. Y vamos a ver cómo sale. Pimiento relleno de carne, papas y calabaza. Resumen del día. Encontré el cable. Resulta que cuando pasamos cables para las luces traseras y todo aquel sistema, siempre había un cable que yo no sabía qué era y no sabía qué era y no sabía qué era.
y es el que necesitaba hoy. Es el cable del medidor de gasolina. Y bueno, ya lo encontré. Por supuesto lo corté y le empaté un cable nuevo porque quién saca eso de ahí. Y mañana ya lo pongo para atrás donde tiene que estar. Y bueno, seguiré con las pocas cosas que ya van quedando. Ya va quedando poco. Wow. ¿Mañana acabamos, tú crees? Es posible que mañana le empecemos a dar vuelta al motor y arranque. Increíble. Pero estoy cansado y bueno, ya es hora de comer, descansar. Ya me di una buena ducha y estoy más fresquito. Nos vemos en un segundo. Hay que echar gasolina. Ya tenemos el tanque vacío, pero tenemos un reloj de medir la gasolina que funciona. Y este es súper. Eso significa que ya llevé el cable hasta allá atrás, hasta el tanque, hice todas las conexiones, el de medir y también el que activa la bomba de la gasolina. Y por allá atrás ya estoy terminado. Me falta algunas conexiones acá adelante que van directo a la batería. Y ya casi estamos probando el sistema de inyección. Bueno, yo le sigo diciendo sistema de inyección electrónica, pero es el sistema completo de gasolina e ignición. O sea, el sistema que le entrega la gasolina al motor y el sistema que hace la chispa para que la gasolina explote y genere la fuerza. Es todo un conjunto y trabajan juntos porque la misma computadora que controla la inyección electrónica, o sea, la gasolina, también controla el tiempo y ajusta todas esas cosas que también son necesarias con respecto a la corriente. Y bueno, aquí tenemos esta pantallita. Después de haberlo instalado, con esto se programa, se le dice qué tipo de motor es y toda una serie de cosas que la computadora necesita para empezar a ajustar todo y a saber con qué motor está trabajando. Y esta pantallita le conseguimos un lugar por aquí en la pizarra. Todavía la tengo que fijar, pero creo que más o menos va a ir por ahí. Y yo creo que ya lo que es cables aquí dentro está terminado. Vamos a hacer las últimas conexiones. Primero conectamos la batería. Y el último paso para empezar a programar el sistema es conectar la alimentación directamente a la batería, como lo recomiendan los fabricantes. Entonces ya deberíamos ver un poco de acción. ¿En serio? ¿Cómo que? Ahí, pero no. Yo ya tenía la lágrima en los ojos, ¿sabes? Me dijiste que sí. Ahora qué más falta. Sí, pero todavía no puedo abrir la llave porque tengo que guiarme por el libro de instrucciones. No es simplemente ir y abrir la llave, o sea, hay que estar preparado psicológicamente. Yo ya estoy preparada. Instruido y ver los pasos que nos dicen las instrucciones, pero ya casi. Dale. Vamos a ver. Dicen las instrucciones. Dice que ya podemos poner la llave en la posición de encendido y si todo quedó bien conectado, en esta pantallita vamos a encontrar esto que dice aquí, o este menú. Vamos a ver si es verdad. Un pequeño paréntesis. Se me olvidó que había que conectar los cables de las bujías. Así que vamos a hacer eso un momentico. Ya están conectados. ¿Qué les parece? Me gusta. Buen trabajo, ¿eh? Sí. Y rapidísimo. Vamos a conectarlo bien ahora esta vez. Ok, estoy nervioso. Muy nervioso. Ay, mira. Dale, a ver si esté bien. ¿Ya? Ok.
Ya, ¿viste? Espera, ¿Cómo espera. enciende? Ya. ¿Viste? ¡Qué bien, Mau! Muy, muy, muy bien. ¡Wow! Primer paso, bien dado. Ahora toca Seguirle leyendo. decirle a la computadora toda esta información. El tipo de motor, cuántos cilindros, un poco de datos para que ella sepa cómo funcionar. Tú te das cuenta, ¿verdad? Que estamos echando gasolina a la caravana. No, digo, después de más de un año, Mau. Estamos echando gasolina. Y que nunca funcionó porque la compramos y nunca arrancó. O sea, ni siquiera hicimos el intento. El motor estaba trancado, todo estaba tan en mal estado que nunca ni siquiera intentamos arrancarla. Así que esta es la primera vez desde siempre. Tenía sed, pobrecita. Lleva más de un año con la boca seca ahí. Imagínate. Pero ya está. 5 galones de gasolina por ahora. Casi 20 litros. Lo primero que recomiendan es dejar salir un poquito de combustible, de gasolina, por si había alguna churra en el sistema que salga antes de entrar a la mariposa. Vamos a hacer eso. Deberíamos oír la bomba de gasolina del tanque empezar a empujar la gasolina hacia acá. ¿Se escucha? Oh. Voy a hacerlo un par de veces tal vez. ¿Escucha? Sí, está llegando. ¿Otra vez? Se oye un tuc. Mira, mira. Sí, sí. Ok, ya está. Y ahora lo que hay que hacer es conectar ya la manguera de gasolina a la mariposa. Ok. Ok. Y ahora. Ahora vamos a abrir la llave otra vez. Hizo psst. Está llenando todo el sistema. Vamos a ver qué dicen las instrucciones. Initial start up. Select this. With the key on and the engine off, the sensors should read as follow. Engine RPM, this gauge should show stall. Okay, stall. Press the throttle wide open. It should read between 85 and 100% at wide open throttle. Vamos a ver si es verdad. Dice que hay que apretar el acelerador y este número aquí debe cambiar. Vamos a ver si eso es así. Dice que debería leer entre 80 y 100%. Y está en 92, así que mejor que así no se puede. Ok. Cuando lo deja ir va a 0, perfecto. Dice que debía leer entre 95 y 102. Está en 88. Está en Pero 92. El map. map. Ah, ok, perdón. 92. Sí, 99. Ujú. Así es que está bien. Vamos a poner la emergencia bien puesta. Al neutral, el parqueo. ¿Se va a encender? Bueno, si todo quedó bien, se va a encender. Vamos a probar. Está cargando bien, la temperatura está subiendo, que es normal.
hasta que llega al punto que tiene que estar. Tengo que verificar con el manual que todo esté en los parámetros correctos, pero funciona. ¡Wow! ¡Está vivo! Parece que lo hicimos bien. Celebramos muy pronto. Y esto después de 5 o 8 minutos tal vez funcionando. Todo funcionaba a la perfección. Se murió. Se murió y no quiere arrancar. No produce corriente o chispa. No sale la chispa del distribuidor. Y ya contacté al soporte técnico de quien fabrica estas piezas. El señor me ayudó a hacer algunas pruebas y me dijo: tal parece que el distribuidor está malo. Tienes que mandarlo para atrás y o que te lo reemplacen o que te lo arreglen y te manden uno que funcione. Según el técnico, este reloj de revoluciones por minuto debería marcar, se debería mover la aguja cuando yo le doy vuelta al motor. Incluso si no arrancara, debería moverse. Y no se mueve. Entonces él dice que el distribuidor está muerto. No es mentira, viste el relojito que no funciona. Pero no lo queremos dejar así con la boca un poco amargado, ¿ok? Y entonces simplemente ustedes cierran los ojos y hagan un respiro profundo. Aquí pasarán 2 o 3 días el tiempo de mandar para atrás la pieza y que vuelva la pieza nueva y lo vamos a encender otra vez. Pasó menos de un segundo, pero en realidad aquí pasaron más de 2 semanas. Y el resumen de todo es que tuvimos que desarmar absolutamente todo. Parte de una pieza que une el motor con la transmisión se rompió, dañó la transmisión, por lo tanto esa pieza rota la tuve que cambiar y la transmisión la tuvimos que reparar. El motor estuvo botando aceite y con 2 intentos fue que lo pude lograr a nivelar. Y bueno, lo único bueno de todo esto es que le dio tiempo al distribuidor nuevo de llegar. Antes de que llegara pasó una cosa buena, la única cosa buena que pasó, y fue que descubrí que con este distribuidor viejo, el antiguo de la autocaravana, funciona todo el sistema. No funciona tan sofisticadamente y tan computarizadamente, pero funciona en caso de una emergencia de que este distribuidor falle o la bobina o alguna otra cosa. Podemos colocar este ahí y seguir funcionando mientras nos reparan estas cosas que normalmente toman 1 semana o 2 enviarlas, repararlas y que te regresen. Hoy estamos otra vez al punto en que estábamos el día aquel en que estábamos tan contentos. Bueno, hace un segundo atrás. Tan contentos. Vamos a encender otra vez. Ahora lo que falta es contactar al soporte técnico para que nos ayude a programar otra vez la computadora, porque antes estuvo programada para funcionar con el distribuidor viejo y ahora hay que reprogramarla para el distribuidor moderno y nuevo. Vamos a hacer eso y vamos a girar la llave a ver qué hace. Pues no, cambio de planes otra vez. Intentamos llamar al soporte técnico y como hoy es sábado, el soporte técnico está de vacaciones. Y entonces Están ahora... de descanso, trabajaron toda la semana. Y nosotros también. Bueno, entonces nada, hay que intentar buscando algún video en internet, probablemente en YouTube. Gracias YouTube, gracias. Así que suscríbanse porque ve cuánto ayuda, cuánto sirve YouTube. Y vamos a ver.
body you're using. It's not the throttle body you're using. Número del... First, you'll need to remove the negative battery cable from your battery. Disconnect the power and ground wires from your inductive coil. Go ahead and begin, and then back to the run position to complete the calibration install. Once you've completed the ignition system configuration, we can go ahead and begin removing our distributor. First, you'll need to remove the negative Ya, eso battery está cable hecho. from your battery. Disconnect the power and ground wires from your Entonces- inductive Ok, coil. vamos a If you adelantar have un an poco HEI, más. now slide the cursor to 15 degrees and click set. Verify that you have 15 degrees of timing before top dead center at your harmonic balancer with a 15 degrees. ¿Se murió? Pero ¿cómo va a hacer eso, Mau, otra vez? Simplemente se murió. Una vez más. No puede ser. Igual que la otra vez. Que llevamos 10 minutos, 15. ¿Y se enciende? Justo como la otra vez. Ya se murió. Segunda vez, está súper raro esto. Y yo creo que para no aburrirlos más, vamos a cerrar aquí. Hacía tiempo que no cerrábamos un video con esta cara triste. Pero a veces pasa esto también. Y ustedes ya saben, nosotros le contamos exactamente lo que pasa día a día. El próximo capítulo empezará... Como empezará no lo sabemos porque aquí, siempre aquí estaremos. Pero buscando una solución y posiblemente encontrándola también. ¿Verdad? Yo no sé. Bueno, la buscaremos. Probablemente nos manden otra pieza y yo no sé. Yo no sé. Yo espero que esta vez algún técnico nos ayude a determinar qué es lo que está rompiendo esta pieza. Porque definitivamente hay algo que está causándola que se rompa, causándole a ella romperse. Y hay que buscar qué cosa es, porque no vamos a acabar nunca. Sí. Y no vamos a arrancar nunca. Así que... Familia, por favor, quédense ahí. Ayúdenos, mándenos besitos y cariños porque lo necesitamos de verdad. Estamos muy decepcionados. Hoy creíamos que era sábado y creíamos que lo íbamos a arreglar. Pero nada, entonces sábado, domingo, el lunes. Hay que esperar al lunes entonces para hablar con los técnicos y empezar desde ahí. Así que Crucen los dedos para nosotros. Lo queremos mucho. nos vemos el próximo domingo. Lo siento mucho. Chao. Los queremos.